Muy bien, se realizó el segundo debate presidencial con cruces, con chicanas y también, ¿no?, con tiempo de descuento respecto a lo que queda de las elecciones generales. Hay mucho por analizar con las performances de los candidatos, lo que se ha mencionado y lo que se ha hablado respecto a varios temas de impacto nacional, de incumbencia para nuestro país. Daniel Montoya es analista político, un amigo de la casa, está con nosotros para analizar y para tratar de encontrar alguna respuesta y algún análisis a este segundo debate. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, un placer verte. Y bueno, estás cubriendo el lugar justamente. Mariano, lo he visto, estaba haciendo una cobertura en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que alcancé a verla antes de venirme a Córdoba. Estaba espectacular todo y lo vimos anoche. Así esplendorosa la noche. Sí, una gran cobertura de la señal de los dos debates, con mucha prensa allí en Buenos Aires. ¿Qué análisis a priori haces, Daniel, respecto a lo que sucedió ayer? Bueno, decía el otro día que a Santiago del Estero, utilizando la metáfora de aquel bellísimo autódromo que tiene, que bueno, había un candidato que llegó sin lugar en la pista, que era Patricia Bullrich. Y lo vimos anoche, dejó la piel en la cancha. Sin duda me parece que fue la candidata que sobresalió en el sentido de que fue la que tomó el riesgo. Se ve que internaliza eso perfectamente, que justamente decíamos en aquel momento que siempre en las elecciones como que representan una puja alrededor de dos banderas. Claro. La bandera de la continuidad y del cambio. Bueno, la bandera del cambio se la ha apropiado Milei con la pole position que metió en las primarias del 13 de agosto, y por el otro lado la bandera de la continuidad, que está en cabeza de Massa. La continuidad de un oficialismo que está repleto de problemas, los conocemos, la inflación galopante, que fueron los temas que prácticamente lo han martirizado a Sergio Massa, tanto en el debate de Santiago del Estero como el de anoche. Todos lo atacan con eso. Cada vez que le dicen, señor ministro Massa, ya se sabe cuál es la trompada que viene por ahí. Bueno, más allá de eso, el oficialismo, un oficialismo repleto de problemas, pero oficialismo al fin con todo lo que ello implica, que es los ministerios, la red de intendentes, la red de gobernadores, de legisladores, y un tema muy importante que es la máquina de hacer plata, que hemos visto cómo la ha puesto a trabajar Sergio Massa en los últimos tiempos. Bueno, Patricia Bullrich, sin lugar en esa pista, anoche tomó, digamos, las riendas del debate y, por supuesto, mantuvo la estrategia, digamos, que insinuó en aquel debate donde ella no estuvo muy bien la noche de Santiago del Estero, pero atacando al kirchnerismo. Todas sus frases siempre empezaba con el kirchnerismo, pero por supuesto anoche le subió muchísimos tonos y le incorporó, y por ahí quizás el ataque emblemático de la noche fue ese, ya en tono prácticamente de pelea callejera, cuando le dice a Massa, Massa, ¿cuándo se van a dejar de afanar? Me parece que ese quizás fue el gran título de la noche para ella. Y bueno, lo vimos a Milei de nuevo en una postura, y quizás más, donde tenemos este sistema, digamos que es un sistema al cual le está sobrando una vuelta, como de 3 vueltas le ha agregado la primaria, y bueno, lo hemos visto a Milei, ya por ahí él percibiéndose que tiene chances de convertirse en presidente, como se ha ido moderando. No le vemos en su discurso eso, el viva la libertad carajo, esos pelos parados con ese por ahí se impronta de león. No lo hemos visto en el tono habitual que él ha mantenido en el último tiempo, y él es como que se está moderando y de alguna manera internalizando esa demanda o esas dudas que está generando a nivel del Círculo Rojo. Un Círculo Rojo que no votó el 13 de agosto, ya votó hace tiempo, y sabemos de que ha tenido una preferencia de hace tiempo por Juntos por el Cambio. Bueno, Milei está internalizando eso, se está moderando y está como desandando. Inclusive, fíjate anoche
que le preguntaron por el tráfico de órganos, le preguntaron por las propuestas que tiene que ver con la libertad de adquirir armas por parte de los ciudadanos, y inclusive con la dolarización misma. Fíjate que Milei ha ido en todos los casos como bajándole el tono a sus propias propuestas, inclusive lo vimos en Santiago del Estero en aquel momento, como Massa lo arrinconó de alguna forma con el tema del Papa, y él también desandó un poco el camino. Es como que Milei de alguna manera está adquiriendo anticipadamente un comportamiento que es más bien típico del balotage, que es cuando los candidatos empiezan a moderarse y empiezan a buscar más bien el votante de centro. Bueno, eso Milei lo está haciendo anticipadamente. Eso que mencionabas, Daniel, es cierto, ratifico esa cuestión. Milei se lo notó mucho más tranquilo. Lo que sí, el coacheo se notaba más en algunos que en otros respecto a este tema. Es que Aretti habló mucho, me parece que su discurso tuvo que ver más con un interior a nivel general, mencionó un poquito menos a Córdoba, pero habló mucho de economías regionales. En el primer debate había posicionado mucho a la provincia, y ayer en el cruce con el tema de economías regionales, me parece que allí ese cruce picante con Massa también dejó un agregado importante para el análisis. Bueno, yo creo que, mirá, tarde, pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca, y uno siempre se queda ahí con la espina. Quizás es que Aretti debería haber arrancado su campaña hace un año atrás, y hoy estaríamos hablando de otra historia, inclusive por ahí, no una historia quizás de estar peleando la punta, pero sí podríamos estar hablando de un candidato más potente, quizás superando ya el doble dígito. Bueno, lo vimos en los resultados del 13 de agosto pasado, como la elección de alguna manera fue una revuelta del interior. Vimos cómo ese mapa se pintó de violeta, y eso contrastó con el mapa de las coaliciones del área metropolitana que se debilitaron en esa elección. ¿Quién podría haber representado las banderas del interior, de las demandas del país federal y todo esto, sino justamente el gringo Schiaretti, quien se lució, se volvió a lucir anoche, pero más aún todavía, como decías bien vos, en aquel momento fue Córdoba, Córdoba, Córdoba. Anoche, fíjate en su nube de menciones que anoche presentaban los medios, ya las menciones relativas a Córdoba estaban en tercer lugar, y en primer lugar las que tenían que ver con el país y con el interior. Es como que el gringo se cargó al hombro las demandas del interior, habló del tema, lo atacó justamente, y más lo vimos belicoso, lo atacó a Massa en un par de oportunidades duros. Uno de los temas, por ejemplo, fue con el tema de toda la infraestructura, del tema de autopistas, de oleoductos. O sea, es como que él agarró y de alguna manera se convirtió anoche, se calzó el traje del candidato del interior. Seguramente me parece que lo de anoche quizás a Schiaretti le sirve para galvanizar y conseguir por ahí un poco la estrategia que la que está persiguiendo ahora, que es obviamente un objetivo acotado, pero es poder conseguir los 3 diputados nacionales ahora el 22 de octubre por Córdoba. Pero más allá de eso, por supuesto, a los cordobeses nos deja un poco, y a los hombres del interior, y sabemos lo que representa esta señal por lo que estamos hablando, que son las banderas del federalismo, de las economías regionales y todos estos temas que me parece que quien las debería haber empuñado, y lo vimos anoche, con una autoridad y mejor que nadie, seguramente es el gobernador de Córdoba, que lo vimos lucir. Si esto no es sorpresa, es un candidato, es un político que comparte un rasgo en común con Massa. Los dos son políticos súper profesionales, guerreros de 1000 batallas, han hecho todo el cursus honorum ambos de la política. Y bueno, se ve, por supuesto, en el caso de Massa, carga con el saco de plomo. Es como que Massa tiene un gran problema, que es necesita inducir un estado de amnesia
a nivel de los argentinos para poder borrar esta bochornosa experiencia de hoy, Unión por la Patria. Hasta le han cambiado el nombre justamente para maquillarse. Claro, Massa también ese doble rol, ¿no? De ser oficialismo y de recibir críticas. Ayer se notó mucho ese tema y por lo menos se planteó mucho y fue uno de los más golpeados, digamos, políticamente respecto a su gestión. Daniel, agradecerte como siempre el tiempo y la disponibilidad, que tengas una muy buena semana. Les mando un fuerte abrazo, un placer verlos siempre. Gracias por el tiempo, saludos.